Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en su programa de Pláticas Saludables. Y como desde hace un buen número de meses, tenemos la participación de catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, que dirige el doctor don Germán Fajardo, y que con mucha amabilidad pues ha estado convocando a los profesores de la escuela, de la facultad, para que puedan hablar en la radio de los Estados Unidos de América, a los muchísimos, no solamente mexicanos, sino hispanoparlantes que vivimos en este gran país y que ya sumamos casi 58 millones de personas. Con decir que hay más hispanoparlantes en los Estados Unidos que españoles en España o que en cualquier otro país de América Latina que realmente son mayores de 5 años. De manera que el español ya es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos y más hablado en el mundo. Y por eso es que tiene tanta importancia estos temas de educación para la salud que podemos enmarcar en nuestro programa de Pláticas Saludables. Y en esta ocasión tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Nayeli Vianey Salazar Trujillo. Y bueno, antes que nada y antes de presentarla, quería saludarla y expresarle nuestro agradecimiento por el gran esfuerzo que hace en beneficio de este pueblo hispanoparlante de los Estados Unidos. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir este espacio a un tema que es pues muy fundamental, de lo que hay todavía mucho desconocimiento al respecto, pero que al final de la vida, y no solo al final de la vida, vamos a requerir cuidados paliativos. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, el tema que va a tratar usted en esta ocasión es realmente muy importante, tiene que ver con los cuidados paliativos, los temas que, bueno, pues son dolorosos, pero hay que estar atentos a ellos. ¿Qué pasa al final de la vida? Y en esta especialidad médica, que yo no sabía, doctora, pero usted nos los va a platicar ahora con mucha extensión, que es la algología. Todos los temas que tienen que ver con el dolor, con el origen y el tratamiento del dolor. Pero antes de entrar directamente a este tema que ya le anunciamos a nuestros radioescuchas, quería yo hacer mención de su muy importante hoja de vida, doctora. La doctora Salazar Trujillo es especialista en anestesiología, ha realizado el curso de alta especialidad en algología y está certificada en cuidados paliativos y algología. Es jefe del departamento del Seminario de Estudios de la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Qué importante ahora que vivimos en esta aldea global, como las Naciones Unidas ha definido a este mundo que ahora nos toca a nosotros ocupar. Es coordinadora del grupo de trabajo de calidad al final de la vida, coordinadora académica del programa de vinculación del Servicio Social Rotatorio en cuidados paliativos, médico adscrito en algología y cuidados paliativos en el Hospital de Alta Especialidad, cuyo nombre es Centenario de la Revolución Mexicana. Es un hospital del ISSSTE ubicado en el estado de Morelos. Desde luego tiene su licenciatura como médico cirujano y su especialidad en anestesiología. Tiene una mención honorífica, desde luego. Ha realizado muchos cursos de alta especialidad. Tiene diplomados en cuidados paliativos, en actualizaciones de medicina del dolor, en introducción a la investigación clínica. En fin, el número de seminarios, foros y congresos a los que ha atendido la doctora Salazar Trujillo es realmente muy significativo, y por eso pues le damos especialmente las gracias por tomarse este tiempo para platicar con los latinos que vivimos en los Estados Unidos. Y ahora sí, doctora Salazar Trujillo, vamos a empezar a jincarle el diente, como decía mi abuela,
a este tema tan interesante, tan complejo como son los cuidados paliativos. Cuéntenos qué son y cómo surgen los cuidados paliativos, doctora, por favor. Bueno, te cuento, los cuidados paliativos buscan mejorar lo que es la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, neonatos, que son población vulnerable o que padecen una enfermedad que es crónica, degenerativa, y que obviamente esto va a ponerlos en una amenaza constante o que pudiera limitar la vida. Esta filosofía viene desde el Reino Unido, con la pionera que tuvo licenciatura en enfermería y después con toda esta filosofía se dedicó a estudiar medicina, y es Cicely Saunders, que es la primera fundadora del hospicio moderno en Reino Unido, y que ella habla sobre esta filosofía de cuidados paliativos y de un concepto que es muy importante, que se llama dolor total, en donde en este concepto engloba más allá del dolor clínico o el dolor fisiológico, un dolor espiritual, aspectos sociales, aspectos emocionales, y que ella lo define como dolor total. Entonces, como desde el 79 viene toda esta corriente, está dirigida en un inicio a pacientes terminales, pero sin embargo en Europa, en Latinoamérica, ha habido dos transiciones muy importantes en donde obviamente la OMS y la Organización Panamericana para la Salud lo establecen como un programa prioritario, la atención del paciente con necesidades paliativas. Y a través de este establecimiento como un programa prioritario, pues obviamente todos los países buscan definir cuáles son los criterios de derivación para un programa de atención paliativa, y además pues el enfoque va hacia mejorar la calidad de vida del paciente, que a pesar de que se tiene una enfermedad que pudiera ser limitante para la vida, no sé, en este caso el cáncer, porque nace principalmente como una estrategia dirigida a pacientes oncológicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Los tratamientos conllevan a dolor, obviamente el diagnóstico no es fácil de afrontar, el cuidado del paciente puede ser desgastante para la familia, y la idea de integrar un enfoque en un inicio multidisciplinario y actualmente transdisciplinario, pues es atender todas estas necesidades tan complejas que puede llegar a tener un paciente, y sobre todo ser un soporte en diferentes aspectos también, sobre todo emocionales y en el duelo, pues de la familia, porque al final pues el cuidador, estar con un paciente con una persona que tiene una enfermedad que va a deteriorar la calidad de vida, que va a perder su rol, entonces pues es complejo y se requiere de un equipo profesional, pero que también tenga ese contacto o esa compasión y ese tacto humano a la hora de atender al paciente y obviamente cubrir todos estos aspectos. En México te cuento que lo tenemos tenemos un marco jurídico legal muy bien establecido, que se ha trabajado desde el 2009 con en el 2009 pues existen varias estrategias y se fundamenta en lo que es la reforma al artículo 184 de la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, que ya habla sobre una ley en materia de cuidados paliativos, en donde también como profesionales de salud nos obliga a dar esta atención, dar esta cobertura y ser un soporte tanto para el paciente como para la familia. Nayeli, antes de que continúes con esta línea de pensamiento tan importante, me gustaría que pudiéramos ir precisando algunos conceptos para nuestra gente que nos está escuchando y que no son necesariamente especialistas en estos temas. Primero, los cuidados paliativos. Quiere decir que no son cuidados que llevan a la curación de la enfermedad, sino solamente a su control para que no produzcan un dolor mayúsculo o un dolor mayor. ¿Esto es así? ¿Es lo que significa que sean paliativos? Es un soporte que acompaña al paciente en todo este proceso de enfermedad. Y te digo que en un marco legal se hablaba de enfermedades terminales, pero sin embargo hemos visto que el paciente con una enfermedad oncológica o de cualquier otro tipo, la ciencia ha avanzado tanto
porque obviamente esto alarga la esperanza de vida o el tiempo de sobrevida con una enfermedad. Y entonces esto hace o crea la necesidad de un equipo que sea un soporte obviamente para el manejo del dolor, para aspectos emocionales, o sea que requerimos un psicólogo, para aspectos sociales, porque obviamente son enfermedades que el paciente pues va a vivir con ellas y que implica gastos, que implica cuidados. Entonces es un equipo con diferentes áreas de profesionales. Pero el enfoque no es quitar el dolor, sino tratar el dolor de manera que sea más llevadero, si es para la parte final de la vida o incluso si todavía puede alargarse la vida. Exacto, no está destinado al final de la vida, sino lo ideal es empezar desde que se tiene un diagnóstico, que tú sabes que es una enfermedad que va a tender a la cronificación, o sea que pues se va a vivir con ella y que pueda haber deterioro de esta enfermedad, pues es empezar a trabajar con el paciente y con la familia, hacer la conciencia de la enfermedad, la importancia de los cuidados, y no está peleado los cuidados paliativos con tratamientos con fines curativos. Te voy a poner un ejemplo, los niños con leucemia. Sabemos que un niño con leucemia, si se hace una detección temprana, se da un tratamiento temprano, pues tenemos en México hasta en un 50% de que la enfermedad pueda remitir. Entonces empezamos a trabajar con este equipo, obviamente porque la noticia va a impactar a la familia y necesitamos apoyarnos de un psicólogo, de un trabajador social y obviamente los tratamientos que se dan con fines curativos, en este caso las quimioterapias, pues estos agentes llegan a tener otros efectos secundarios. Algunos producen dolor, náusea, hay cansancio y son síntomas que obviamente hacen que la calidad de vida del paciente se demerite. Entonces, como equipo profesional médico, pues hay que tratar estos síntomas. Trabajamos con el médico tratante, en este caso el oncólogo pediatra, y el resto del equipo, pues para mejorar en todos los aspectos la calidad de vida del paciente. Pero no están destinados al final de la vida, sino la idea es ser un soporte para mejorar la calidad de vida y el manejo de síntomas que pueden ser multifactoriales, que pueden ser desde clínicos, como te decía, emocionales, sociales, o sea, y obviamente también espirituales. Claro. Es un enfoque transdisciplinario. Comprensivo, ¿verdad? Integral. Así es. Doctora, tú decías que, por ejemplo, se utiliza mucho este enfoque para pacientes con cáncer. ¿Qué otro tipo de enfermedades pudieran producir este tipo de dolor que ameritara la intervención de esta disciplina médica? Enfermedades que van a ser crónicas, como complicaciones de diabetes, la insuficiencia renal, insuficiencias hepáticas, enfermedades pulmonares también crónicas, pacientes con VIH-Sida también son candidatos a la atención paliativa, obviamente los padecimientos oncológicos, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con enfermedades neurológicas que condicionen la pérdida de la funcionalidad o que demeriten la calidad de vida del paciente, pacientes que tengan múltiples úlceras y que obviamente esto condicione pérdida de la funcionalidad, pacientes con Parkinson, con demencia. Con demencia, ¿verdad? Es decir, incluso puede ser no un dolor muy grave, sino la pérdida de una función, en este caso de la mente, ¿verdad? Que pudiera verse atrofiada pues por el paso de los años o por alguna enfermedad, pues no sé, vascular o algún accidente vascular. Exacto. Y te contaba un poquito de cómo nace la filosofía. En México, en el 72, con la llegada del doctor de Lille, que fue de los pioneros en las clínicas del dolor, nace lo que son los cuidados paliativos de esta filosofía, pero sin embargo son dos aspectos diferentes, la algología y cuidados paliativos. Algología está como un poquito más enfocado a dolor crónico, pero los cuidados paliativos tiene una gama de patologías que son o que se requieren el abordaje
de diversos aspectos. El dolor sí es uno de los síntomas principales que se van a presentar en estas enfermedades, hasta en un 70%, pero sin embargo existen otros síntomas que se requieren tratar. Entonces, por eso es que varía un poquito el enfoque de los cuidados paliativos, y actualmente pues en México sí se tienen los servicios que están combinados, pero tenemos ya actualmente un curso de alta especialidad separado, ¿no? Existe algología y también existe el curso de alta especialidad en cuidados paliativos, porque es un poquito diferente el enfoque o el tipo de paciente que se ve. Algología vemos pacientes con dolor crónico, pero en cuidados paliativos abordamos de una forma más integral y multidisciplinario al paciente con estas enfermedades que te menciono. Muy bien. Fíjate que te quería hacer esta pregunta sobre el concepto del hospicio. Aquí en los Estados Unidos, donde nos están escuchando, hablar de hospice como una institución, una organización que nos presta servicios generalmente hacia el final de la vida, es algo pues bastante conocido, diría yo, no bastante conocido. Cuando hablamos de hospice, bueno, la gente ya sabe más o menos de qué se trata, pero yo no sé si ese mismo concepto de hospicio sea el mismo que se utiliza en México, porque cuando hablamos de un hospicio en México, generalmente estamos pensando en un establecimiento en donde están niños abandonados, pues desde el Hospicio Cabañas, tan famoso en Guadalajara. ¿Qué tanto se ha extendido el uso de este concepto en México? Falta trabajar un poquito más en cuanto al abordaje, en que no está dirigido a abandonar al paciente o a cubrir necesidades del paciente o los niños. Falta información, pero aquí la idea del hospice es brindar pues también este soporte y acompañar al paciente, a la familia, y obviamente pues que en este proceso de la enfermedad la muerte se habla de una muerte digna, ¿no? Pero es manejo espiritual, te digo, psicológico, emocional, no abandonar al paciente, es acompañar al paciente. Sí. Y la filosofía de Cecily Saunders, que fue la primera fundadora del hospice, pues ella decía que no se trata de dar vida a los días, sino días a la vida. Y obviamente la finalidad o la filosofía de este tipo de establecimientos es pues ser un ambiente compasivo, acogedor, humano, para acompañar en esta transición al final de la vida tanto al paciente como a la familia. Doctora, ¿tenemos alguna estadística en México de cuántos establecimientos de hospicio están funcionando ahora? Como tal de hospice, tengo el dato de que tenemos uno en el estado de Querétaro. No te tengo ahorita el nombre, pero todavía falta mucha difusión. Había un hospice que estaba dirigido hacia el área pediátrica, pero todavía falta mucha difusión. Te tengo los datos de como tal lo que son las clínicas de cuidados paliativos, y en un censo nacional de recursos y funcionamiento de los servicios de cuidados paliativos que se hizo en el 2016 por la Secretaría de Salud, tenemos que hay 119 establecimientos en el sistema público que ofrecen este modelo de atención, pero la mayoría están en zonas urbanas. El 58% de estos establecimientos atienden todo tipo de diagnósticos y el 42% está enfocado a padecimientos oncológicos. Entonces, solamente de estos 119 establecimientos, el 33% cuenta con un área exclusiva para cuidados paliativos. Te decía que aquí en México nace de lo que es las clínicas del dolor, y en la mayoría de los lugares o de los hospitales están fusionados como clínica del dolor y cuidados paliativos. Pero la idea es difundir más y trabajar pues en la difusión de estos centros de atención paliativa en zonas, no solo zonas urbanas, sino en el resto del país, y obviamente pues también ofrecer el soporte a la gente o a los connacionales que están fuera de nuestro país. Claro, fíjate que esto, bueno, pues involucra
muchas reflexiones, muchas creencias, sentimientos comunitarios que los mexicanos, en general los hispanoamericanos, podemos tener respecto de la muerte. ¿No es esto algo que haya de alguna manera interferido con un desarrollo más, más grande de esta disciplina, de este tipo de cuidados y tratamientos en nuestro querido México? Tratamos de que, o la filosofía de los cuidados paliativos es trabajar sobre la conciencia de la muerte como un proceso biológico normal, pero obviamente implica un duelo para la familia y pues para el paciente. Entonces se busca hacer un soporte en este proceso de duelo para que sea lo más llevadero pues posible. Y tú que tienes esta especialidad, que te han tocado ver casos directamente de esta naturaleza, ¿cómo están reaccionando las familias mexicanas ante esto? ¿Tú crees que vayamos avanzando en la necesidad de que estos cuidados existan porque porque va a llegar el momento que tengamos que enfrentarlo? No sé si toda esta cultura, todas estas creencias, a veces falsas creencias, se han convertido en un obstáculo para desarrollar estos programas. Claro, es un tabú, ¿no? Siempre hablar de la muerte como que cuesta trabajo. Hasta como profesional de salud a veces tendemos a hacer, nos dan o nos formamos con un enfoque 100% a la mejor curativo, pero a pesar del avance de la tecnología, de la ciencia, de todos los tratamientos que se están haciendo y actualizando con gran velocidad, pues todavía hay patologías que no tenemos tratamientos, y que a veces hacer procedimientos que en este caso llamamos futilidad terapéutica, pues condicionan mayor sufrimiento y mayor costo para los sistemas de salud, para el paciente, para la familia, y realmente la calidad de vida no es la apropiada para el paciente. Entonces, a veces decimos que dejar ir también es otra forma de demostrar el amor hacia nuestros familiares. Y pues como equipo médico, a veces también nos cuesta trabajo soltar a nuestros pacientes, claro, pero no perdemos este enfoque de que realmente es hacer hasta donde esté posible como equipo médico, pero pues la muerte es un proceso normal, ¿no? Biológicamente normal. Y me imagino que estos son temas extraordinariamente difíciles de tratar con las familias, y un componente no solamente espiritual, sino religioso, pues también juega un papel importante en ese proceso, doctora. Sobre todo hablamos de espiritualidad, respetamos la diversidad de creencias religiosas que tienen nuestros pacientes, pero la idea es, obviamente, quien requiera esta asistencia, pues poder abrirnos a ofrecerle en un hospital, ¿no? O sea, dime qué hospital permite el acceso de un sacerdote, pero finalmente a veces son necesidades que tiene el paciente. Entonces, como equipo médico nos tenemos que sensibilizar que más allá de lo clínico, a veces el paciente quiere que estés con él, que te sientes a la cama ahí con él, que le agarres la mano y que le digas que no va a tener dolor, que esta transición va a ser de una forma más tranquila y que pueda estar con su familia es respetable, habrá pacientes que quieran estar al final de la vida en un hospital, algunos otros en su casa, pero que sobre todo respetar las decisiones, siempre la autonomía del paciente y la familia, como equipo médico siempre respetarla, y obviamente entran muchos aspectos bioéticos en este contexto de la atención paliativa, ¿no? Sí, me imagino que lo hace extraordinariamente complejo. Déjame preguntarte, y la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro caso la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué dicen sobre todo este esquema? Ellos hablan sobre afirmar la vida, considerando la muerte como un proceso normal,
que no pretende ni acelerar ni aplazar la muerte, obviamente integrar la atención de aspectos psicológicos, espirituales, y también otra prioridad es el acceso hacia los medicamentos para el dolor. Tenemos mucho estigma hacia el uso de opioides, en este caso la morfina, que es un medicamento que para tratar el dolor pues es excelente, y obviamente te comento que el dolor es un síntoma que se presenta hasta en un 70% en estos pacientes, y algo que es una brecha o una necesidad que tenemos que trabajar todavía mucho en políticas, pues es para la disposición de opioides, de medicamentos a nivel hospitalario, en farmacias que tengan la capacidad para surtir estos medicamentos, las farmacéuticas que produzcan estos medicamentos a bajos costos, para obviamente es inadmisible que en esta época todavía haya pacientes que pues mueran con dolor. Entonces, por lo menos brindar calidad de vida y calidad de muerte. Oye, y además el control de los opioides, porque en este país donde nosotros vivimos, pues la gran pandemia ya no es quizás algunas drogas de diseño o la cocaína, sino los opioides, los derivados del opio, y la morfina y la heroína están en esto. Y yo creo que también tiene que haber un gran cuidado para que pueda haber mucho control sobre cómo se distribuyen y se administran estos medicamentos. No sé, en México, hasta dónde esto se ha convertido en un dolor de cabeza como es aquí en Estados Unidos. El control tiene que ser básico, la capacitación de los médicos para que puedan prescribirlos y que tengan las indicaciones precisas. Hay muchas guías para prescripción de opioides, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar es en no restringirlo, ¿no? O sea, sí debe de haber un acceso, no debemos de permitir que nuestras políticas sean restrictivas, porque sí tenemos gente que va a requerir estos medicamentos. Entonces, lo que toca trabajar más es sobre la capacitación de nuestros profesionales, que conozcan las guías de prescripción que existen, y obviamente pues enfocarlo hacia las necesidades del paciente, siempre que sean centradas en las necesidades del paciente. Obviamente también hay escalas para valorar el riesgo de trastornos de abuso de sustancias. Se puede desviar este uso de medicamentos con fines no médicos, pero creo que aquí el clínico debe estar capacitado y bien formado para poder detectar esos factores de riesgo, y obviamente a pesar de que existan estos factores de riesgo, pues no es ético limitar la prescripción de estos medicamentos si el paciente tiene dolor. Y sobre todo en México, que la salud es un derecho humano. En Estados Unidos todavía se discute mucho si es un derecho civil, un civil right, un human right, el derecho al acceso a la salud. En México está establecido en la Constitución, y yo me pregunto si no es violar el derecho a la protección de la salud el no proporcionarle a un enfermo ese tipo de medicamentos para quitar o para paliar el dolor, doctora. Pues tenemos un marco jurídico legal que nos respalda, es un derecho, es una necesidad, entonces toca seguir trabajando con nuestros tomadores de decisiones, con nuestros profesionales médicos, a que no tengan miedo a prescribir estos medicamentos, porque de verdad el paciente en este contexto los requiere. ¿Es ahora difícil conseguir estos medicamentos en México, doctor? Sí, es complejo, son pocas las farmacias, la mayoría están en zonas urbanas. Te comento, en el fin de semana tuve un paciente de 37 años con un melanoma maligno, el originario de Chiapas, lo refieren hasta Morelos porque en el hospital de Tuxtla no hay radioterapia. Entonces lo refieren a Morelos para radiarse, pero bueno, por la progresión de la enfermedad no es candidato, trae mucho dolor, y obviamente una farmacia especializada en Chiapas que tenga este medicamento no, entonces a veces tienen que venir, trasladarse 4 o 5 horas para poder llegar a una farmacia especializada y tener acceso a estos medicamentos. Entonces, todavía toca trabajar mucho. Y bueno, las leyes pueden estar ahí. Lo interesante, no solamente para este caso, sino para muchos más en México, es que se apliquen lo que la ley dice, ¿verdad? Porque a veces parece que hacemos todo lo contrario de lo que las normas establecen. Y en materia de salud, pues no es la excepción. Cuéntanos un poquito, ¿quiénes necesitan o quiénes se benefician entonces de los cuidados paliativos más allá del propio paciente?
Como institución de salud hay estudios de costos que obviamente a veces cuando tú ingresas al paciente a una unidad de cuidados paliativos se redirige la atención a las necesidades centradas en el paciente y si hay una reducción importante en cuanto a costos a nivel hospitalario. También hay estudios de que hablan de el establecimiento de una unidad de cuidados paliativos. No es tanta la inversión, pero sí el beneficio que se va a tener. ¿Quiénes más se benefician? Obviamente los grupos de niños. Tenemos en el marco legal que establece 4 grupos de los cuales se requieren atención paliativa. Te los voy a mencionar. De estos grupos tenemos que son niños que tienen que están en una enfermedad que amenaza la vida, pero que existe un tratamiento curativo posible, pero que existe la posibilidad de que este tratamiento pueda fracasar. Entonces, aquí este niño requiere una intervención por un área de cuidados paliativos pediátricos. Digamos que es los niños que mencionabas tú, los niños con leucemia. Podría ser exacto un ejemplo los niños con leucemia. En el grupo 2 tenemos un niño con una situación que la muerte es prematura y que es inevitable, pero que puede pasar un periodo largo de años y para que se presente la muerte. Un ejemplo es el niño con fibrosis quística, en donde pueden llegar a vivir hasta 13, 15 años si se les da un soporte que mejore la calidad de vida y obviamente los síntomas. En el grupo 3 son niños con una enfermedad progresiva, sin opción a tratamiento curativo, pero en los cuales el tratamiento es meramente paliativo. En este caso son enfermedades raras, enfermedad de Batten, una distrofia muscular. Entonces en este grupo entrarían estos niños. En el grupo 4 habla de una situación que puede ser irreversible, pero que no es progresiva, pero que tiene una alta demanda de necesidades sanitarias complejas por los síntomas tan complejos que pudieran presentar. En este caso un niño con parálisis cerebral tiene muchas necesidades de atención, muchas pueden presentar o pueden coexistir múltiples enfermedades, neumonías, el mal manejo de secreciones, estarlo movilizando, las úlceras. Entonces van a demandar una atención muy importante y son pacientes que son complejos. De entrada, un paciente pediátrico es una situación compleja de abordar, que requiere un equipo profesional bien capacitado para poder brindar el mejor soporte de calidad de vida. Muy bien. Fíjate que estaba yo preguntándome si hay algún estudio sobre estos tratamientos paliativos entre grupos migrantes. ¿Has oído tú hablar a algo? El migrante es un grupo vulnerable, así está definido por la ley en México, son especialmente vulnerables. ¿Qué es lo que se ha trabajado con ellos? Pues realmente como tal en el contexto paliativo tenemos mucho que trabajar. Estaba haciendo una revisión bibliográfica para esta plática y realmente artículos encontré 2. No hay mucho. En situación en México todavía hay muchísimo que trabajar. Tenemos muchas deficiencias todavía en el contexto nacional. Entonces tenemos que garantizar en las 2 poblaciones esta atención y todavía hay mucho que trabajar. Estaba revisando una guía del 2014 de Migración y Salud, en donde nos habla que los mexicanos son el grupo de inmigrantes más numerosos en Estados Unidos, como tú lo comentabas al principio. Y por mucho. 52%. Por mucho. Somos un buen número de mexicanos por acá, como 36 millones más o menos. Exacto. Y fíjate, estaba viendo las estadísticas y viendo ahorita la transición a no solamente oncológico, sino que te hablaba de enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, que realmente estamos viendo que nuestra población se está muriendo ahorita de esto. Los problemas oncológicos son la tercera causa de muerte en México, pero en primer lugar las enfermedades cardiovasculares y posteriormente complicación de diabetes. Y en esta guía habla de que solamente 5 de cada 10 inmigrantes tienen un servicio un acceso hacia un servicio sanitario.
Y obviamente que en el 2014 reportaron 9 millones, un 76% de inmigrantes que presentan algún grado de obesidad y sobrepeso, que es un factor de riesgo obviamente para otras patologías, y que se estima que 1.5 millones de mexicanos fueron diagnosticados con diabetes. Entonces, realmente la población que en un periodo de años más adelante va a requerir esta asistencia, pues va a ser muy alta. Entonces toca ahorita empezar a trabajar de una forma más temprana en políticas que establezcan una atención con la población nacional, pero también con la población migrante. Pues aquí en Estados Unidos, déjame que te cuente que estamos trabajando intensamente con el tema de la diabetes tipo 2 y sobre todo los mexicanos, ¿no? Con el uso de una vitamina que seguramente tú conoces bien, que es la vitamina T de Tomás, que es la vitamina que tiene que ver con la ingestión del taco, del tamal, de la tortilla, de la tostada, y que también pues, termina con el tequila, ¿verdad? Todo lo que empieza con T. Y bueno, ya es una verdadera pandemia la diabetes tipo 2 de los mexicanos en México y de los mexicanos en Estados Unidos. Y sin embargo, pues hay todavía una gran reticencia para poder ir al médico y recibir el tratamiento adecuado, porque en sus primeras etapas la diabetes no duele, ¿no? Y mientras no duele, el mexicano no va al doctor. Ya cuando duele, pues cuando no le queda más remedio, cuando no tiene posibilidades de tener una vida relativamente normal, es cuando va al doctor. Y esto, mira, nos pasa en México a los mexicanos y nos pasa en Estados Unidos a los mexicanos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, doctora? Yo creo que toca trabajar más con la medicina preventiva, pero y no perder de vida que hay factores modificables para el curso de las enfermedades, en este caso una de ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares, y obviamente seguir trabajando sobre el fomento de estilos de vida saludables. La atención primaria es primordial, y capacitar bien a nuestros médicos. Desde la universidad te puedo decir que llevamos un grupo de servicio social dentro de los programas de vinculación en cuidados paliativos. Entonces, a veces explicarles a ellos la necesidad en estas patologías o fuera de un contexto oncológico nos ha costado un poquito de trabajo cambiarles como este chip de que, hay que, sí vamos hacia cuidados paliativos, pero no pierda también el enfoque de la medicina preventiva, de estilos de vida saludables, de hacer conciencia en la sociedad de que tenemos que trabajar, modificar todos estos factores, pues para poder llegar al final de la vida de la mejor manera posible, ¿no? Claro, yo creo que aquí toda la medicina preventiva debe estar trabajando pues mano a mano con los cuidados paliativos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no tener que llegar a esto? O que el menor número de gente llegue a esto, o que llegue en las mejores condiciones posibles. Yo les digo a muchos de mis amigos que veo acá de México, en los Estados Unidos, vinieron en busca del sueño americano. Pero este sueño americano, si ustedes no se tratan, si ustedes no van al doctor, pues se puede convertir en una verdadera pesadilla. Y mira, ciertamente no muchos de nuestros amigos mexicanos tienen todavía sus papeles como para tener un seguro médico. Tristemente no hemos logrado todavía eso. Espero que en el futuro suceda. Pero ir a una clínica de la comunidad donde se reciben servicios excelentes y hasta en el propio idioma de los pacientes es relativamente poco costoso, ¿no? Aquí en donde yo trabajo, en CIMAR, Centros de Salud de la Comunidad, fíjate que puede uno ver al médico, un médico familiar extraordinario, por menos de $50 la cita, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con mover voluntades, con sacudir conciencias, para que la gente realmente pueda comprometerse en esta medicina preventiva y que la medicina paliativa pues sea efectivamente el último extremo. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Toca hacer conciencia del autocuidado y te digo, modificar esos estilos de vida que sabemos que obviamente no nos van a llevar a un buen camino, a un buen final. Entonces hay que trabajar sobre esto, seguir trabajando en la educación y formación de nuestros médicos y pues
creo que... Y hay algo más, tenemos que ser todavía más imaginativos, como dice en Estados Unidos, think out of the box. Algo tenemos que hacer para convencer a nuestra gente que tiene que cambiar ciertas creencias, ciertas actitudes que son falsas y que no les llevan a tener una buena vida, ni en México ni acá. Ojalá que podamos avanzar todos juntos. Yo creo que tenemos que reunirnos médicos y enfermeras y psicólogos y terapistas y educadores y expertos en comunicación para una gran alianza que logre este sacudimiento de las conciencias y este cambio en la cultura que los mexicanos necesitamos tantísimo. No solamente los mexicanos, muchas otras comunidades también están en la misma brecha. Antes de que platiquemos contigo, doctora, sobre qué es lo que tú haces en esta materia en nuestra Facultad de Medicina, me gustaría que empezáramos a tocar esto que tú has definido con morir con dignidad. Porque se me ocurre que morir con dignidad es un concepto que tiene un significado distinto en los Estados Unidos y en México. En los Estados Unidos, morir con dignidad, que así se ha llamado incluso las leyes que se han aprobado, Die with Dignity, son verdaderamente procesos no de eutanasia, pero sí de suicidio asistido, ¿no? De muerte asistida. Yo no sé si esto es exactamente lo que pase en México. Aquí en los Estados Unidos hay algunos estados, por ejemplo, donde vivo yo, en el estado de Washington, en el vecino estado de Oregon, en donde se ha avanzado muchísimo en materia de legislar lo que es el suicidio asistido. A veces nos da pavor utilizar estas palabras, pero la verdad es que en el fondo eso es lo que significan. ¿Cómo le ayudamos a una persona para que por una decisión propia, bajo una serie de condiciones, ponga fin a su vida? ¿Qué es lo que significa esto en México? Y luego lo comparamos con lo que pasa aquí en Estados Unidos. Bueno, en el marco legal no está permitido, autorizada la eutanasia ni la muerte asistida. Habla de una atención paliativa que va más enfocado a medidas de confort y a permitir que la enfermedad evolucione de la forma que tenga que evolucionar, pero con un soporte integral, ¿no? Acoger al paciente, acogerlo en este control de síntomas, pero sin provocar directamente la muerte del paciente. A lo mejor también tenemos ese problema que se malentiende un poco lo de morir con dignidad, que se pudiera confundir con eutanasia, y algo que se ha trabajado es sobre directrices o voluntades anticipadas, que es expresar la autonomía del paciente para tomar decisiones de limitar ciertos tratamientos ante situaciones médicas que... Por ejemplo, no hacer labores de resucitación. Exacto, en estos casos de tener una condición que ponga en riesgo mi vida y que yo requiera estas maniobras de reanimación, pues estoy en mi derecho de decidir ya no hacerlo, ¿no? Y obviamente comunicarlo a mi familia para que después no existan conflictos porque genera mucho, lo vemos en los hospitales, ¿no? Que llega el sobrino que nunca ve al paciente, pero entonces él dice que sí se reanime y el paciente dice, ya dejó su voluntad firmada y el resto de la familia no quiere que se den maniobras de reanimación. Toca cuidarle al paciente ese día el sobrino que nunca aparece y entonces se dan las maniobras de reanimación. Y esto genera conflictos. Entonces es trabajar sobre estas voluntades o directrices anticipadas, tomar decisiones en vida y que obviamente son modificables, no el hecho de y que obviamente cuando llegas a una institución de salud, tener un documento firmado de voluntad anticipada no quiere decir que se le va a abandonar o se le van a dar medidas terapéuticas o de confort. No, eso no traduce al abandono del paciente. Tú como profesional tienes la obligación ética de dar el soporte sintomático o lo que sea necesario, pero respetando la autonomía en cuanto a lo mejor el manejo avanzado de la vía aérea, como dice la reanimación cardiopulmonar. Se habla de limitación de esfuerzo terapéutico, cuando a lo mejor ya se intentaron todas las opciones terapéuticas que tenemos, hay síntomas refractarios, entonces en estos casos pues hablar con la familia, llegar en un modelo deliberativo y tomar la mejor decisión para el paciente y pues para la familia y obviamente
con una base ética y siempre proporcionando lo mejor para el paciente, ¿no? Sin que esto sea o se traduzca en eutanasia o en un suicidio asistido, porque si no tenemos un marco legal que todavía respalde esas decisiones. Porque aquí en algunos estados de la Unión Americana, y todavía no son muchos, pero por ejemplo aquí en el estado de Washington, un paciente que es diagnosticado con una enfermedad terminal, con una expectativa de vida de menos de 6 meses, con un dolor intenso, puede, si hay por lo menos 2 opiniones médicas, solicitar que se le apliquen, bueno, no que se le apliquen, sino que se le faciliten una dosis, pues sí, no sé exactamente cómo medirla, de barbitúricos, que pueda por sí mismo ingerir o por sí mismo inyectarse y producirse así la muerte. Y parece ser que el mundo va avanzando por ahí. En Estados Unidos cada vez hay más estados que se han adherido a esto que se llama morir con dignidad, que como ves es totalmente distinto de morir con dignidad en México, ¿no? Aquí sí se trata de esto y bueno, son temas que para nuestros amigos de Pláticas Saludables pueden resultar, pues pueden causar escozor, ¿no? Son temas difíciles y sin embargo, pues hay que afrontarlos, ¿verdad? Y para la gente a la que se le ve sufriendo intensamente, que sabemos que no hay científicamente ya ninguna posibilidad de que recupere la salud, de que se cure o de que se alargue su vida, cuando las expectativas son hasta menos de 6 meses, pues este es un escenario que se está presentando cada vez con más frecuencia. ¿Cómo la ves, mi querida doctora? Claro, aquí esto se traduce en eutanasia y pues todavía, te digo, falta mucho trabajar en cuanto a cuidados paliativos. Yo creo que en cuanto garanticemos esta atención, todavía no estamos preparados para una ley que autorice la eutanasia porque todavía tenemos muchas brechas en la atención paliativa. Entonces, sin embargo, yo creo que es el futuro. Finalmente hay que respetar la decisión y la autonomía del paciente. Y en España se habla sobre sufrimiento existencial. Que todavía tampoco se ha legislado ni aprobado la eutanasia en España, pero ellos definen que cuando tú ya abordaste de una forma adecuada el manejo de síntomas, las necesidades espirituales, psicológicas, emocionales, y a pesar de eso el paciente no le encuentra sentido a su vida, entonces tal vez con base a la autonomía del paciente, pues legislar este tipo de directrices, pero creo que todavía en nuestro país nos falta mucho trabajar, hacer sobre conciencia de este proceso biológico de muerte normal, natural, y obviamente una brecha en cuanto a la atención paliativa todavía enorme, se habla de hasta un 79%, y todavía no estamos preparados para eso. Entonces, yo creo que no te creas, no es que ya sea totalmente extendido esto, pero hay en Europa cada vez más países que están legislando sobre este tema y en algunas de las democracias occidentales pues está penetrando. Yo sé que para personas de fe, yo soy una persona de fe, pero muchos más que me escuchan esto tienen una gran limitación. Dicen, bueno, pues si Dios nos da la vida, ¿por qué no la vamos a quitar nosotros, verdad? Entonces, hay muchos factores que están ahí entreverados y que hacen una discusión que yo creo que es importante hacerla con cuidado y hacerla con respeto a las distintas formas de pensar, doctora. Exacto, una reflexión desde la ética y la moral, y bueno, sí es controversia todavía, pero bueno, la idea es ser un soporte para mejorar la calidad de vida al paciente y obviamente mejorar la calidad de muerte del paciente. Fíjate que aquí en el estado de Washington, por ejemplo, la ley que se llama morir con dignidad, porque jamás se utiliza la palabra eutanasia, porque además técnicamente no es una eutanasia, no hay alguien que produzca eso, sino que la propia gente, el propio paciente es quien aplica directamente la última medida para privarse de la vida. Pero se habla de morir con dignidad. Esta ley en el estado de Washington fue aprobada por un referéndum. Es decir, se le mandó a la gente y la gente con su voto decidió que esa ley tenía que entrar en vigor.
De manera que, bueno, esto solamente lo menciono para que vean la importancia de tener una conversación honesta y franca sobre este tipo de temas. Déjame ahora, para concluir esta importante conversación que a mí me ha ilustrado muchísimo y espero que a todos los radioescuchas, que nos cuentes qué es lo que haces tú dentro de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Por favor, doctora. Bueno, yo me encuentro en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, que este es un proyecto que instaló el doctor Juan Ramón de la Fuente, actualmente nuestro embajador en la OMS, y él lo empezó en el 2013. Este Seminario de Estudios de la Globalidad pues tiene 3 líneas importantes, que es violencia, la distribución de opioides y calidad al final de la vida. Dentro de estas estrategias que tenemos de sensibilización y obviamente se habla de integrar lo que es la formación en cuidados paliativos en las currículas de medicina, no solamente de medicina, sino irlo trabajando poco a poco con todos los profesionales de salud, trabajo social, enfermería, nutrición. Entonces estamos trabajando sobre esto, ingresarlo en una currícula según las recomendaciones internacionales. Pues se debe de empezar a capacitar al médico desde su formación, desde el pregrado. Entonces, bueno, es un punto prioritario que todavía estamos trabajando. Obviamente, la necesidad de una especialidad médica que esté dirigida hacia el abordaje en primer nivel de atención y hacia situaciones complejas, sin perder de vista que también todos los especialistas de las áreas médicas deben de tener una formación al menos básica en cuidados paliativos para poder dar esta asistencia en control de síntomas. Entonces, bueno, otro punto importante es la especialidad, pero también capacitar al resto de las especialidades. Pero ya existe la especialidad de cuidados paliativos en la escuela, la facultad. No, todavía no. Tenemos los cursos de alta especialidad, entonces tú tienes que formarte en geriatría, oncología, anestesiología, y después haces un año de curso como curso de alta especialidad. Ajá. Entonces la idea es empezar a hacerlo, como integrarlo como una especialidad como tal. ¿Y en los planes de estudio de la licenciatura, por ejemplo, esto ya es algo que se aborde? Tenemos como materia optativa en la materia de algología, son 8 créditos y solamente se llevan 2 a 4 horas de cuidados paliativos. Entonces todavía falta también reforzar un poquito como tal la necesidad, o que el alumno aprenda a detectar qué paciente se beneficiaría de una atención paliativa fuera de un contexto oncológico, ¿no? A lo mejor queda claro que el oncológico sí pudiera requerirlo, pero más allá del oncológico todavía cuesta un poquito trabajo detectar este tipo de necesidades. Entonces hay que seguir trabajando y cambiar este chip en nuestros alumnos que estamos formando. Oye, pues déjame decirte que así como me lo comentas, todavía veo, Nayeli, que hay mucho trabajo por hacer en México y en nuestra escuela. Pero vamos poco a poco, tenemos el apoyo de, grandes líderes, el soporte y el apoyo de nuestro director. Entonces son puntos prioritarios, y obviamente darle también un sentido compasivo y humano a la formación de los médicos, ¿no? Una formación ética desde los valores, pues formar a nuestros profesionales y también extenderlo hacia otras áreas de la salud, como te decía. Bueno, pues ojalá que en este intercambio académico que tenemos de profesores y de estudiantes entre la UNAM y escuelas como la Universidad de Washington, CIMAR, Centro de Salud de la Comunidad, podamos también intercambiar experiencias y profesionistas y estudiantes de estas materias para que podamos aprender recíprocamente en un esfuerzo de colaboración unos de otros. Estamos prácticamente al final de estas pláticas saludables. Nayeli, cuéntanos, ¿qué mensaje tienes para los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Pues yo les diría que por favor se acerquen hacia las instancias de salud a las que tienen acceso, como comentabas. A veces es el miedo de pues no contar con o el riesgo de ser deportados, pero que se acerquen a estos programas que existen y obviamente pues trabajar con la medicina preventiva, entender este contexto de cuidados paliativos
y bueno, acercarse a las instancias correspondientes para tener pues un soporte, ¿no? Que se sientan acogidos por nuestras instituciones y que obviamente estamos en la mejor disposición de brindarles el apoyo que sea necesario en cualquier situación que amerite la atención hacia la salud. Pues muchas gracias. Hemos estado escuchando a lo largo de estas pláticas saludables a la doctora Nayeli Vianey Salazar Trujillo, médico especialista en anestesiología, jefa del Departamento del Seminario de Estudios de la Globalidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. De verdad que te agradecemos muchísimo, Nayeli, ha sido muy interesante. Espero que sea muy enriquecedor también para todos los radioescuchas que han puesto atención a este programa. Te saludamos con afecto y esperamos que muy pronto podamos estar nuevamente en otras pláticas saludables. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.